Bueno, buenos días. Venimos a presentar el video de las estructuras de Lewis. Mi grupo está conformado por Samuel, Tomás y por mi persona Jacob. Ahora vamos a empezar explicando las moléculas y dicha estructura, ¿cierto? Principalmente tenemos la molécula HgSl2, que viene siendo un átomo de mercurio y dos átomos de cloro, ¿cierto? Para hacer la estructura debemos de primero hacer la fórmula donde vamos a buscar los electrones de valencia, que vienen siendo dos electrones por un átomo más 7 electrones por dos átomos. Eso nos da 16 electrones de valencia, ¿cierto? Luego buscaremos la deficiencia, que con la fórmula vendría siendo 6 por 3. ¿Qué es 3? Los átomos diferentes al hidrógeno, que en este caso viene siendo 2 y 1, 3, más 2 menos los electrones de valencia, que viene dando un 4. Dice la teoría que si la eficiencia es mayor a 2, se hace la estructura con dos enlaces dobles o un enlace triple, ¿cierto? Entonces acá vendría estando la estructura como tal, la estructura de Lewis. Hay una excepción, o sea, ¿por qué no son dos enlaces dobles y uno triple? Es porque hay una excepción con el cloro. En su capa de electrones tienen 7 y no 8, por eso es una excepción del octeto, ¿cierto? Seguido de esto, vamos a buscar el tipo de hibridación, que vienen siendo los enlaces sigmas, que vienen siendo 1 y 2, más electrones libres del átomo central. El átomo central en este caso no tiene ningún electrón libre, esto da 2, sería Sp en la tabla, y su geometría viene siendo lineal 180 grados. Son las polaridades. Esta molécula es una molécula no polar. ¿Por qué? Porque tiene dos sustituyentes iguales y no tiene pares de electrones libres. Entonces, pues, según la teoría es no polar. ¿Tipo de fuerza? Entonces, aquí en el tipo de fuerza nos damos una tablita. Entre ellas están, que van de mayor a menor, que empieza ion dipolo, pH, ion dipolo, y Van de Waals y London. Entonces, como vemos, esta es Van de Waals y London. ¿Por qué? Porque tiene mayor temperatura de ebullición, menor tiempo de fusión y menor polaridad. Usos. Los usos son, es un compuesto altamente corrosivo y utiliza como antiséptico. Y la pregunta, ¿Cuál tiene mayor temperatura de ebullición? esa que es la que menor tiene temperatura de ebullición. ¿Cómo la saqué? Busqué en la tabla periódica el punto de ebullición de cada elemento. En el caso del Hg tiene 357, y como solo es una molécula, se deja así. En el cloro tiene un punto de ebullición de 34, pero como son dos moléculas se multiplican y da 68. Sumé las dos y me dio 425. Nuestra segunda molécula viene siendo Al3, un átomo de aluminio y 3 átomos de cloro. Para dicha estructura, entonces buscamos los electrones de valencia, que vienen siendo 3 electrones por un átomo más 7 electrones por 3 átomos. Eso nos da un total de 24, ¿cierto? La deficiencia, según la fórmula, es 6 por 4, que vienen siendo los átomos de al hidrógeno, 3 y 1, 4, más 2 menos los electrones de valencia. Eso nos da un total de 2. Según la teoría, cuando es igual a 2 en la deficiencia sería un enlace doble. La estructura queda de esta forma. No queda doble porque el cloro está cumpliendo con la excepción del octeto, ¿cierto? De esta forma. Ahora vamos a hacer el tipo de hibridación, donde 3 vienen siendo los enlaces sigmas, 1, 2, 3, más 0, que es los pares de electrones libres del átomo central. En este caso el átomo central no tiene ningún par de electrones libres, por lo tanto eso daría igual a 3,
cuando nos referimos a una tabla, la ESP2, ¿cierto? Y su geometría viene siendo trigonal plano. La muestra, trigonal planar. Este átomo, o esta molécula, perdón, no tiene polaridad. ¿Por qué? Porque con la teoría volvemos a lo mismo y en su estructura debería de tener, para que sea, bueno, no es no polar porque en su estructura tiene tres sustituyentes iguales y no tiene ningún par de electrón libre. Entonces, según la teoría, es no polar. Bueno, entonces esta molécula se utiliza como un intermediario químico para compuestos de aluminio. Sirve como un catalizador, como un desinfectante para conservar la madera. La pregunta que es, ¿cuál de las dos moléculas tiene mayor temperatura de ebullición? Esta es la que tiene mayor temperatura de ebullición. El aluminio tiene un punto de ebullición de 2450 y el cloro de 34. Por tres moléculas que tenemos son 102. En su totalidad daría 2552. Entonces hay un empate entre esta molécula y esta. ¿Por qué? Por el tipo de fuerza, que las dos son Van der Waals y London. El desempate ganaría esta molécula, porque si hacemos el peso molecular de esta sería 270 y de esta molécula sería de 131. Entonces en el